Luego de su excursión por Santiago del Estero, Newell's tenía esta noche una difícil misión en el sur bonaerense. Y para su fortuna, apareció un grupo de uruguayos que aportó su garra charrúa, vulneró la fortaleza Granate y se trajo el tesoro más preciado, que son los 3 puntos para Rosario. Un cotejo realmente muy complejo que presentó 2 etapas meramente opuestas. Un primer tiempo que a mí me gustó bastante porque Newell's fue agresivo, porque tuvo un Banega magnífico, chapó, con Ever, porque contenía bien, no sufría en su arco y porque supo aprovechar sus momentos. En los primeros minutos ya había tenido alguna situación con un centro bárbaro de Ángelo Martino que fue cabeceado por Ramírez. Lamentablemente el cabezazo del uruguayo se fue desviado. Otra acción con un cambio de frente espectacular de Banega. Un yerro de Canale lo deja solo a May, que para mí tiene un error conceptual en esa jugada, porque en vez de atacar la pelota fue como que la esperó, se reclinó y disparó cayéndose cuando podía controlar y adentrarse en el área. Y Lanús lo que mostraba era algunas cosas interesantes de mitad de cancha en adelante, cuando la tenía Moreno, cuando por ahí aparecía Bou, pero lo más agresivo de Lanús en el primer tiempo aparecía cuando Newell's perdía la pelota en mitad de cancha. Tal fue así que en esos primeros 15-20 minutos las únicas aproximaciones del conjunto de Zielinski llegaron primero por una pérdida de Banega que termina en una transición que cierra muy bien Martino. Después estuvo al borde de una situación muy clara, que en realidad fue clara, aunque no fue un tiro al arco, porque Newell's pierde la pelota en la mitad de la cancha, no sé si fue Díaz o quién. Sale un pelotazo largo a las espaldas por el medio de Glavinovich y de Velázquez, y creo que era Torres el que se metió entre los dos. Velázquez quedó pasado y Glavinovich con una precisión quirúrgica terminó punteándola desde atrás. Pero el partido presentaba esas acciones. Newell's tenía la pelota, de a ratos la manejaba bien, de a ratos no, y Lanús, si bien tenía jugadores para manejar la pelota, se sentía más cómodo, o al menos presentaba un esquema que era cortar el circuito de Newell's, preferentemente en la mitad de la cancha, y salir rápido de contra. Otra situación que me llamó la atención fue la falta de retroceso de Aguirre, porque 2 veces le hicieron el 2-1 a Martino. Es más, ni estaba en la zona Aguirre y llegaba solo Cáceres por el sector derecho, cuando se escuchan algunos bocinazos de gente contenta. Y las resoluciones del jugador Granate fueron incorrectas y por eso no pasó a mayores. Pero el partido se disputaba en esa tónica, me da la sensación. Y cuando para mí Lanús era un poco mejor que Newell's, ya pasados los 20 minutos, donde había tenido esa situación que comentaba, de que salvó con lo justo Glavinovich, otra que salvó con un arrojo espectacular Velázquez, había sido de Bou, que hizo una pared heterodoxa con Ángelo Martino, pateó y la sacó justo Velázquez, pero se jugaba en terreno de Newell's ya entre los 20, 25, 30 minutos. Y cuando Newell's jugaba muy lejos del arco, porque aparte achicaba hacia atrás, no presionaba alto, le dejaba tener la pelota a Lanús entre los centrales, intentaba obstaculizar el pase por dentro, pero le costaba el quite, no presionaba tan alto y no tenía la pelota. Entonces eran momentos donde se presentaba adverso el trámite. Y como el fútbol a veces tiene lógica, pero muchas veces no, a los 28 minutos Lanús tiene un yerro grosero en la salida. Para mí un error conceptual del paraguayo Canale, porque cuando le dan el pase, Canale, lo mismo que dije de May, pero aún más grave, más grosero fue el error del paraguayo, en vez de atacar la pelota, retrocede y le termina dando tiempo a May, que se avivó, estuvo bárbaro en esa presión porque detectó el error y el pase corto. La puntea, se la lleva el uruguayo, recorta para adentro, muy bien, porque se toma el tiempo, hace la pausa para esperar un compañero, descarga bárbaro para Aguirre y Aguirre tiene una definición en 4K, la colgó en el primer palo arriba con un remate espectacular. Había estado cerca en Santiago del Estero, primero había hecho un gol que se lo anularon a mi criterio erróneamente, y en el segundo tiempo sobre el final había tenido un remate lejano
que había contenido el arquero. Pero bueno, en esta ocasión se le dio un gol espectacular de Aguirre, que esperemos sea muy importante para incrementar su confianza. Para mí es el jugador con más condiciones de Newell's, obviamente exceptuando a Vanega, que es un jugador ya consagrado. Y creo que Aguirre puede llegar a ser importante. Ojalá estas actuaciones, como la del segundo tiempo en Santiago del Estero o algunas del primer tiempo de hoy, si bien no pasó mucho el juego por Aguirre, bueno, un gol de otro partido. A partir de ahí Newell's se sintió cómodo, más cómodo todavía de lo que venía, y manejaba la pelota. Lanús estaba muy desordenado, no encontraba interacciones, no tenía un circuito fluido de juego, y Newell's tuvo ocasiones, primero con una daga que metió Vanega. Vanega no solo manejó muy bien el juego, cuando Vanega se enchufa, Newell's es un equipo para ilusionarse. Cuando Vanega se apaga, Newell's es un equipo para jugar con el cuchillo entre los dientes y ver qué sale. Que esto, bueno, anticipándome un poco, es lo que sucedió en el segundo tiempo. Pero Vanega hacía siempre lo que pedía la jugada. Si había que hacer un freno, lo hacía. Una pausa, lo hacía. Un enganche, lo hacía. Lateralizar, lo hacía. Si había que meterla al área, lo hacía. Los centros los pateó bien. Y en una, mete una daga al área. La despeja a medias. Le queda a Ramírez, pero incómodo patea. Y su remate se va alto. Y sobre el final, un pelotazo, una peinada, le queda a Aguirre, que recortó adentro, pateó y su remate fue obstaculizado. Como el fútbol, muchas veces es lógico, pero muchas veces no, en el mejor momento de Newell's, y ya cuando estábamos en tiempo de descuento, un jugador que creo que era Carrera, se mete solo por el medio de los volantes de Newell's, la defensa queda lejos, remata Carrera con mucho tiempo y espacio. El remate impacta en la pierna de Glavinovic, cambia totalmente de trayectoria. Macaño ya se había tirado, como se estará tirando el amigo Ariel Echecuri en alguna reposera, o vaya a saber uno dónde, ya que está de vacaciones. Le mandamos un saludo, debe estar contento. Y el remate termina besando el palo. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación muy positiva, porque si bien Newell's no había sido muy superior, no es que lo había pasado por encima a Lanús, y los fragmentos de dominio habían sido repartidos. Bueno, durante más tiempo me parece que había jugado mejor Newell's y había tenido las chances más claras. Y comienza el segundo tiempo en otra tónica totalmente, con un Lanús que ya comenzó a realizar modificaciones. Entraron el Loco Díaz, Lotti, Boggio, que para mí es buenísimo, yo no sé qué hacía en el banco el uruguayo. Y Lanús empezó a dominar la pelota y el terreno rojinegro. Y por estas cosas también, que el fútbol tiene lógica, pero muchas veces no. Cuando Lanús era mejor, Newell's hace el mejor gol de los últimos años. No sé, no se me vino en la cabeza un gol tan lindo, tan estético como el que hizo Newell's. Me parece que empieza con una recuperación de Fernández. Lo tendría que repasar, pero no lo volví a ver. El otro día, de hecho, me confundí. Pensé que la jugada la había iniciado Martino y la había iniciado Glavinovic. Pero me parece que empieza con un quite arriba de Fernández. Hay un pase al medio para Vanega. Y Vanega con una simpleza envidiable. Para mí es envidiable con la simpleza con la que termina filtrando un pase como desganado. Tac, de primera, casi sin moverse, parado donde estaba. Y el uruguayo Méndez, que como decía en el análisis pasado, con espacios es muy agresivo. Cuando tiene espacio es muy agresivo. Y en el primer tiempo, cuando no los tenía, había pasado desapercibido. Y en el segundo tiempo llega al fondo tras esa habilitación de Vanega y hace la que pide el manual. Sí, a rajatabla el manual de la proyección del número 4. Cuando llega al fondo, centro atrás, perfecto. A medida para el pie de Ramírez. Y qué mejor noticia que el 9 por el que apostó Newell's, por el que realizó una gran inversión, la mande a guardar en una de las primeras que tiene desde su arribo a la lepra. En su primer partido de titular, la verdad que pagó con creces y selló un gol para el recuerdo. Realmente, colectivamente me cuesta recordar en los últimos tiempos un gol tan lindo, y también en este contexto de un partido difícil, importante, como este que marcó Newell's a los 9 minutos del complemento. Y ahí uno decía, bueno, a partir de ahora Newell's va a manejar el partido con mucha tranquilidad, porque si bien faltaba
bastante tiempo, casi 40 minutos contando la adición, Lanús iba a tener que ir a buscarlo desesperado. Newell's podía jugar de contragolpe, meterse un poco atrás, sí, pero jugar de contragolpe, aprovechar los espacios con jugadores veloces como los que tiene. Pero no sucedió ello. Sí sucedió que Lanús comenzó a acumular gente en ataque. Lo que no sucedió es que Newell's lograra contener y salir de contra. Le entraron por todos lados, sobre todo por los costados, y lo que tenía Lanús, a mi criterio, eran dos virtudes. Primero, que se entraba muy bien. Los centros eran todas dagas al área, salvo alguno que otro que pudo salir a cazar Macaño y quedarse con la pelota. En general los centros eran muy bien ejecutados. Y la segunda virtud, también un poco explicada por el resultado, era la cantidad de gente con la que atacaba. Llegaba a contar 5 o 6 jugadores en el área contra los 4 defensores de Newell's, a veces 3, pero había superioridad numérica de Lanús en el área rojinegra y llegaron varias chances. Primero, una salvada, como la del sargento Cabral a San Martín, en la batalla de San Lorenzo, de Velázquez a Marcelino Moreno, porque había llegado un centro, creo que un taqueo de Lotti, se la pivotearon y cuando Marcelino Moreno ya se relamía para el gol, Velázquez tiene una salvada bárbara. Después Martino queda colgado en una segunda pelota tras un centro, Boggio queda solo, casi en el borde del área chica, creo que hasta él se sorprendió, la pelota le quedó en el aire, le quiso dar de volea con la parte externa del pie y la terminó tirando arriba, pero estaba completamente solo. Y Newell's totalmente adormecido. Parecía que estaba, no quiero decir sobrando el partido porque no creo que haya sido eso, pero sí totalmente superado. No tenía la pelota, no le duraba un segundo y Lanús iba con criterio y con muchísima gente. Era hasta en un momento casi inexplicable que no lograra el descuento. La Riera realizó algunas modificaciones, entró Short por Ramírez, algunas transiciones encabezó Short para lograr al menos un poco de aire, algún córner. Cachiabú entró por Fernández, pero el partido estaba a pedir de Lanús, que siguió contando con situaciones. Primero un pelotazo, a Newell's le dolieron mucho los centros, sobre todo los centros laterales, pero algunos pelotazos frontales también, porque Lanús tenía más jugadores que Newell's en el área. La bajaron de cabeza y entre Lotti y Díaz se estorbaron y la dilapidaron. Ya en los últimos 15 minutos, Boggio patea un tiro libre desde muy lejos con una clase absoluta, una fuerza espectacular. Macaño llega a cachetearla y la pelota pega en el palo. Newell's se termina salvando. Luego una doble pared entre Fabio Álvarez y creo que Lotti. Álvarez patea y Velázquez vuelve a salvar. El partido del paraguayo fue fenomenal. Después una media vuelta de Bou que terminó atajando Macaño y sobre el final un centro bajo para Díaz que anticipó y otra vez el palo se pintó de rojinegro y terminó salvando a Newell's, que solamente, como decía, estaba a pedir de Lanús, totalmente en su campo, en su área, pero no contenía ni por el centro ni por las bandas, no se imponía y creo que ahí quedó en el debe luego de un muy buen primer tiempo. Y bueno, son cosas que pueden pasar. Realmente no es que Newell's, porque ganó el primer partido, porque ganó ahora, va a pasar por encima a todos los rivales, ni mucho menos. Y aparte teniendo en cuenta que jugaba de visitante. En los últimos minutos pudo tener un poquito más la pelota el conjunto de la Riera para jugar un poco más lejos de Macaño, porque el segundo tiempo se jugó prácticamente en el campo rojinegro y en el área también. Y terminó sellando una victoria importantísima. Desde lo estadístico siempre es importante ganar. 2 partidos de visitante, era un arranque muy complicado, lo va a seguir siendo. Y Newell's se quedó con el 100% de las unidades, mostrando buenas cosas, sobre todo en el primer tiempo. Y bueno, a corregir casi todo lo del segundo, porque desde que metió el gol a los 9 del complemento jugó como si faltaran 5 minutos. Y creo que el resultado se explica mucho desde la ineficacia de Lanús y también un poco desde la suerte por los tiros en los palos, pero como decía, un triunfo pero muy importante y para estar alegres. Macaño, una tapada espectacular en ese tiro libre donde pateó Boggio y seguro, yo lo vi seguro en algunos centros donde él podía salir, lo hizo y lo hizo bien, un 7 para él. Méndez, lo que explicaba anteriormente, una cosa es Méndez sin espacios, con muchos jugadores por delante, en pocos metros, y otra cosa es Méndez con espacios. Lo demostró en la jugada donde asiste, lo demostró en otra donde casi le hacen penal, porque iba con un torbellino, lo bajan casi en la puerta del área.
Y en la marca yo creo que estuvo correcto. Marcelino Moreno, que para mí es muy bueno, no le hizo un desastre ni mucho menos a Méndez. Y los centros en general vinieron más por el lado de Martino en el complemento. Creo que redondea un buen partido el uruguayo, un 7 para él. Velázquez salvó goles directamente. Bien podríamos decir que fue un arquero Velázquez sin manos, porque salvó 2 o 3 goles hechos. Después es cierto que varios jugadores de Lanús se impusieron en el área, pero para mí venía primero por la cuestión de la falta de contención de Newell's, que permitía lanzar los centros, y después por la superioridad numérica de Lanús. Iba con 6 jugadores al área. Lamentablemente Newell's no podía despejarlo para salir de contra, pero Velázquez tuvo un partido excepcional. Fue uno de los que construyó una especie de fortaleza, diría ahí. Un 8 para él. Glavinovich, para mí un puntito abajo de Velázquez, pero también salvó un gol hecho en el primer tiempo, ese que mencionaba, donde Torres quedaba mano a mano. Y siempre correcta su labor. Siempre correcta, sólido, con personalidad. A lo último Newell's ganaba 2-0, tomó la lanza, quiso ir para adelante, lo hizo bien. Un 7 para él. Martino, un primer tiempo donde tuvo un buen centro, un buen retroceso, donde mencionaba esa cuestión de que Aguirre no lo ayudaba mucho y terminó salvando una. Y en el segundo tiempo no lo vi bien. Sin la pelota lo desbordaron bastante, quizás se vio superado numéricamente, pero me parece que le faltó un poquito, lo vi mejor en el partido pasado, un 5 para Martino. Fernández, un interesante debut de Fernández, porque se hizo patrón del mediocampo, es un 5, Newell's necesitaba un jugador de este estilo, tuvo presiones interesantes, varios quites, después bueno, terminó saliendo lesionado por la fatiga supongo, recién llega, pero auspicioso su debut, un 6 para él. Vanega, lo de Vanega lo sintetizo como una clase abierta de fútbol. Fue una clase gratuita de fútbol. Bueno, gratuita no, porque uno debe pagar el pack fútbol, es algo que lo mire pirateado. Como el amigo Alexis Balbuena, que en general no te paga el pack fútbol. Pero la verdad que fue una clase maestra. Fue lindo, agradable, placentero ver jugar a Vanega, porque siempre hacía lo que pedía la jugada, o a veces hasta más, como en el segundo gol, que con una clase envidiable, como decía, pone esa pelota para Méndez. Realmente dio gusto verlo jugar a Vanega. Yo decía en el partido pasado que no es que había jugado mal, pero que yo de un jugador de élite como él esperaba mucho más. Bueno, lo que espero de Vanega se parece mucho más al concierto de fútbol que dio hoy que al del partido pasado. Un 9 para Vanega de pie. Díaz, mire, valoro su sacrificio, pero para mí le faltó mucho con la pelota. Tiene algunos problemas técnicos, no sé si fue por este partido o es así. Bueno, habrá que verlo, habrá que darle tiempo. Un 5 para él. May, mucho esfuerzo, importantísimo en el primer gol porque recupera la pelota, es vivo para presionar, después la hace bien también y termina dando la asistencia del gol que rompe el partido. Y bueno, creo que bueno, cumplió con creces, un 7 para él. Ramírez, la que le quedó la mandó a guardar. Y eso en un 9 que recién llega y con el déficit que tiene Newell's, creo que es importantísimo, fundamental, de mucha magnitud lo del uruguayo, que aparte rebota bien, me gusta mucho eso que hace, un 7 para él. Aguirre, sin tanta participación, la que tuvo la mandó a guardar al ángulo, espectacular su remate, así que un 7 para él. Los que ingresaron, Shore, creo que cumplió hasta ahí, un 5, ganando algún córner, alguna pelota. Cachabue se acomodó correctamente, un 5. Y sobre el final ingresaron Bangioni, Schott y Chiaverano sin calificación, pero bien Bangioni cuidando la pelota cuando Newell's no la estaba pasando bien y le dio bastante aire. La Riera le cambió la cara al equipo y ya eso es muy valorable. Tiene cosas para corregir, sin duda, sobre todo en este segundo tiempo donde fue bastante superado, pero arrancar con 6 de 6 de visitante y teniendo varios lapsos de buen juego, creo que también es para sacarse el sombrero. Ojalá que siga así. Macaño 7, Méndez 7, Velázquez 8, Glavinovich 7, Martino 5, Fernández 6, Vanega 9, Díaz 5, May 7, Ramírez 7, Aguirre 7, George 5, Cachabue 5, Bangioni, Schott y Chiaverano sin calificación y La Riera un 7. Luego de la excursión en Santiago del Estero, esta noche Newell's tuvo una misión muy compleja en el sur bonaerense y un grupo de uruguayos aportó garra charrúa, vulneró la fortaleza y se trajo el tesoro más preciado.